Buenas, soy José Martínez y en este video vamos a realizar este circuito. Este circuito nos pide encontrar esta corriente I/O y bueno, nos pide que lo hagamos por el método de Thevenin y Norton. Entonces, primero debemos identificar, tenemos estos dos nodos A y B. Si nos damos cuenta, pues este sigue siendo el nodo B y este sigue siendo el nodo B. De este lado, pues este sigue siendo A y este es A. Y como nosotros queremos conocer pues, el voltaje de salida que estaría aquí, primero tenemos que calcular el voltaje equivalente de Thevenin, el circuito equivalente de Thevenin con pues, tanto el voltaje de Thevenin como la corriente en corto. Entonces, pues esta parte se desconectaría de momento y nos quedaría esta parte. Y al volver a dibujar este circuito, nos queda de esta manera. Nos queda que tenemos esta resistencia de 96 que está del nodo A, y del nodo A pues sale esta otra de 32 y estas pues salen a otros dos nodos que están conectados a la fuente de voltaje de 20 volts. Y por abajo pues va a venir estas otras que salen de B. Aquí está el nodo B, aquí está el nodo A. Recordemos que nosotros buscamos el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de A a B, ¿ok? De mayor a menor potencial. Entonces aquí viene la otra de 30. Bien. Aquí lo que podemos hacer prácticamente es calcular las corrientes o proponer corrientes. Sabemos que de este lado va a venir esa corriente y de este lado va a venir así, ¿ok? Entonces lo que hacemos prácticamente, como estos están en serie, recordemos la corriente, bueno, en este caso va a ser I1 e I2. La corriente es voltaje entre resistencia, entonces aquí sería el voltaje entre la suma de las dos resistencias. Esto sería 98 más 30, sería 128, 20 sobre 128 amperes. Que esto, simplificándolo, nos queda, si sacamos a todo, le sacamos cuarta, me parece, sí, cuarta, nos queda como 5/32. Y aquí la corriente 2 va a ser igual a los 20 volts entre la suma de estas dos, que sería 120 más 30, nos queda 20 sobre 150. Aquí igual le podemos sacar quinta, nos queda 4 entre 30, que a su vez le podemos sacar mitad y nos queda como 2/15 de amper. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos estas corrientes, podemos calcular los voltajes en cada nodo. Aquí es de 5 entre 32 amperes y aquí es de 2/15 de amper. Podemos calcular estos voltajes porque como están en serie, pues comparten la misma corriente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, multiplicamos 96 por 5 sobre 32. Nos da un voltaje de mayor a menor potencial de 15 volts. Luego multiplicamos los 32 por 5, pues nos da 5 volts. De este lado sería 2/15 por 120. Nos da un voltaje de mayor a menor potencial de 16 volts. Y de este lado, pues nos daría 4, ¿no? Por 30, perdón. 30 nos da 4, correcto. Ya que tenemos esto, pues nos podemos regresar al circuito o bien calcularlo directamente aquí. Recordemos, nosotros queremos el voltaje de A a B. Entonces, si ya conocemos este voltaje y este voltaje, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Ley de Kirchhoff de voltaje, que nos quedaría pues de esta manera. Menos 16, bueno, en este sentido, no lo dije.
menos 16 más 15 más el voltaje de A a B, pues debe ser igual a 0. Menos 16 más 15 nos da menos 1. Ese menos 1 lo pasamos al otro lado y nos queda que el voltaje de A a B es de 1 volt. Y recordemos que el voltaje de A a B pues es el mismo que el voltaje de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin es de 1 volt. Ahí ya tendremos la primera parte del problema. Ahora pasaremos a encontrar o buscar lo que es la corriente en corto, que sería esta misma corriente que nos pide. Aunque realmente pues nosotros ya lo podremos calcular. Con el circuito equivalente sabríamos que hay, bueno, no realmente si ocupamos la corriente en corto para después calcular la resistencia de Thevenin. Entonces, para el circuito en corto vamos a hacer uso del método de nodos. Para eso pues vamos a dibujar primero el circuito. Aquí hay, esta no aquí. ¿Okay? Y bueno, en este caso aquí iría un cable. De aquí iría la corriente en corto. Más o menos 20 volts, 96, 120, 32 y 30. ¿Ok? Entonces el primer paso pues es identificar los nodos. Y bueno, fijaré este nodo como la referencia. Este lo fijaré como el nodo A, este como B y este como C. Entonces ahora el siguiente paso es proponer corrientes. Aunque si se fijan, yo nombré este B, pero como tenemos este cable, pues realmente es el mismo nodo, ¿estamos de acuerdo? Entonces quedaría así. Entonces fijamos las corrientes, o más bien las proponemos. En este caso ya las plantearé así. Y aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente, que recordemos en eso se basa pues, el método de nodos, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, primero de entrada ya sabemos que el voltaje de A pues, es 20, porque si fijamos nosotros la referencia aquí, significa que en este nodo pues va a ser 20. Entonces ocupamos el voltaje de C, para eso la vamos a aplicar en C, en el nodo en C. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que está entrando a C. Bueno, pues aquí está entrando esta y están saliendo estas dos. ¿Ok? Entonces, primero lo que entra pues sería el voltaje de A menos el voltaje de C, siguiendo el sentido positivo de la corriente, entre 120 más sería lo que entra es lo mismo que sale. Entonces sería el voltaje, bueno, aquí sería 0 menos BC entre los 30 es igual a lo que sale. En este caso sería aunque bueno, lo podemos ver de ambas, bueno, quedaría el voltaje de C menos 0 sobre 32 más el voltaje de C menos el voltaje de A entre 96. Entonces aquí lo que podemos hacer, debemos multiplicar todo por un común número. En este caso sería el 480, que es el que se ajusta más. Y al multiplicar también podemos hacer de una vez pues la sustitución de BA, porque recordemos que BA vale 20. Entonces primero haremos esta multiplicación. 480 entre 120 es igual a 4. Entonces si multiplicamos pues nos quedaría 4BA. Lo haré aquí muy chiquito, menos
4BC más 480 entre 3 nos da 16. Entonces nos queda menos 16BC es igual, ahora 480 entre 32. 64, 128, 480 entre 32 nos da 15. Entonces nos queda 15BC más 480 entre 96, si no me equivoco, nos da 5. Entonces nos queda 5BC menos 5BA. Entonces ahora sí, para que quede más claro, pues sustituiremos el valor de BA, que en este caso pues sería 20. 20 por 4 nos queda 80 menos 4BC. Este todavía no, bueno, aquí lo podemos agrupar de una vez, nos queda menos 20BC. De este lado nos queda 20BC igual, y el valor de BA pues sería menos 5 por 20, nos queda menos 100. Y aquí simplemente nos queda agrupar lo que es los BC de un lado, nos queda menos 20BC menos 20, porque este pasa al otro lado con signo contrario, BC es igual a menos 100 menos 80. Entonces nos queda menos 40 BC es igual a, en este caso sería menos 180, ¿sí? Entonces BC es igual a menos 180 entre menos 40. Aquí simplemente dividimos 180 entre 40, que es lo mismo, y nos queda que el voltaje es de 9 medios, o bien 4.5 volts. Quiere decir que el voltaje de este nodo es de 4.5 volts. Con eso ya podemos calcular la diferencia de potencial entre los diferentes nodos y posteriormente calcular estas corrientes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esa corriente va a ser voltaje entre resistencia. El voltaje pues va a ser 20 menos 4.5. 20 menos 4.5 pues nos da 15.5, que diga. De mayor a menor potencial hay 15.5 volts. Entonces sería 15.5 entre los 96. Nos da una corriente, lo pondré con color rojo, de 31 sobre 192 amperes. De este lado sería igual 15.5 entre 32. Nos da una corriente de 31 sobre 64 amperes. Continuando por acá, pues igual, como es el mismo voltaje, va a ser la misma diferencia de potencial, simplemente que va a ser en este sentido de mayor, aquí me había confundido, esto es de mayor a menor, ¿sí? Porque el 20 es de mayor, entonces sería 15.5 volts. Entonces calculamos igual, 15.5 entre 120 nos da una corriente de 31 sobre 240 amperes. Y esta corriente, por último, 15.5 entre los 30 nos da 31 sobre 60 amperes. Pero recordemos que nosotros queremos esta corriente en corto. Entonces, para eso aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Si sabemos que por aquí vienen 31 sobre 192 y por aquí vienen 31 sobre 64, pues debemos analizar cuál es mayor para después identificar a cuál debemos restarle. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Voy a verificar. Bien, ya noté el error. Lo que pasa es que al momento yo de proponer las corrientes, pues no eran las indicadas, porque ya al calcular el voltaje del nodo, pues el voltaje del nodo es 4.5. Entonces, en este caso,
Pues sí, esta sí cumple de mayor a menor, solo que aquí, por ejemplo, va de mayor a menor, porque es 4.5, va a 0. Y en este caso, la de mayor potencial, pues es el del nodo A, entonces vendría en este sentido. Y aquí, pues, sí vendría igual, sí vendría bien, de mayor a menor. Y aparte de eso, yo me confundí, este voltaje realmente es el de, bueno, sí estaba bien ahí, ¿no? Pero es este voltaje de mayor a menor, perdón, de mayor a menor es 15.5 volts. Y de este lado pues también, ¿no? De mayor a menor potencial es 15.5 volts. Y aquí pues el voltaje es de mayor a menor, pues es 4.5, porque vas a referencia, ¿no? 4.5. Y entonces ahí pues nos cambia el cálculo. Sería 4.5 entre 32, nos da ahora sí 9 sobre 64. Y aquí sería 4.5 entre 30, nos da 3 veinteavos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si nos fijamos, pues esta es más grande que esta. Lo que significa que si aquí viene una corriente, viene por aquí, y un poquito baja por aquí, pues otro cachito debe venir por acá. Para eso nos basamos o nos apoyamos en la ley de Kirchhoff de corriente. Lo que entra en un nodo es lo mismo que sale. Vaya la corriente. Entonces, a esta le vamos a restar esta para obtener este cachito que nos falta. 31 sobre 192 menos 9 sobre 64 nos da una corriente que sería nuestra corriente en corto de 1 sobre 48 amperes. ¿Ok? Entonces ya con eso, voy a borrar esta parte. Ya con eso tendríamos nuestro valor de Thevenin, que es el valor del voltaje de Thevenin, perdón, y la corriente en corto. Con estos dos datos podemos calcular la resistencia de Thevenin, que es el voltaje, en este caso 1 entre 48. Pues aquí por ley de la tortilla nos queda que la resistencia de Thevenin es de 48 ohms. Y ahora sí podemos hacer los circuitos equivalentes. Primero el de Thevenin, nos queda con una fuente, bueno, me salió del mismo tamaño, con una resistencia de 48 ohms, perdón, y un voltaje de 1 volt. Pues nosotros queremos, sí, bueno, aquí recordemos que va a ir esta resistencia de carga, y aquí en Norton quedaría de esta manera, sería así, con nuestra resistencia 48 ohms y nuestra corriente de 1 entre 48 amperes. Ok, entonces en este caso, si queremos conocer la corriente de este punto, pues lo que hacemos es simplemente calcularla, ¿no? La corriente va a ser el voltaje entre la suma de las resistencias, entonces sería 1 entre 48 más 32, pues esto es igual a 1 entre 50, 80. Entonces quiere decir que esta corriente, bueno, la pondré así, va a ser equivalente a 1 sobre 80 amperes, que es justamente la corriente que nos pide aquí, porque estas al estar en serie pues comparten la misma corriente, y con eso ya habríamos resuelto lo que es este problema.